Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es 28 de abril de 2026. Estas son las noticias que están marcando la agenda en Canadá y el mundo. ¡Comenzamos! Abrimos con un caso que genera controversia. Un canadiense detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos lleva 6 meses bajo custodia y asegura sentirse como un prisionero indefinido, sin claridad sobre su futuro. Un caso que reabre el debate sobre detenciones migratorias prolongadas. Vamos con el informe. Un ciudadano canadiense detenido en Estados Unidos denuncia condiciones inhumanas y una detención sin fecha de salida en un caso que genera preocupación sobre el trato a migrantes. Se trata de Clayton Herman, originario de Winnipeg, quien lleva cerca de 6 meses retenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, en el estado de California. El hombre, de 54 años, se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto, una instalación privada operada por la empresa Geo Group, donde asegura enfrentar falta de atención médica adecuada, alimentos en mal estado y condiciones de higiene deficientes. Herman ingresó legalmente a Estados Unidos hace más de 20 años, pero actualmente es considerado inmigrante irregular por haber excedido el tiempo permitido de su visa. A pesar de no haber sido condenado por ningún delito, permanece detenido mientras su caso avanza en tribunales migratorios sin una fecha clara de liberación. «Somos prisioneros indefinidos», afirmó en entrevista, al describir la incertidumbre que enfrenta día a día dentro del centro. De acuerdo con datos oficiales, al menos 58 ciudadanos de Canadá se encontraban bajo custodia de ICE hasta marzo de este año, y la mayoría no ha sido condenada por delitos. Expertos en derecho migratorio, como Shari Aiken, advierten que la detención sin límite claro puede constituir una grave violación a los derechos humanos, especialmente en casos donde no existe condena penal. Además, organizaciones legales han presentado demandas colectivas en Estados Unidos denunciando condiciones inhumanas en el centro de Adelanto, incluyendo problemas de salud, hacinamiento y falta de recursos básicos. Mientras tanto, el gobierno de Canadá ha señalado que su capacidad de intervención depende del consentimiento del detenido, aunque ofrece asistencia consular limitada. El caso de Clayton Herman pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre las políticas migratorias y las condiciones de detención en Estados Unidos. En comercio internacional, Canadá deja claro que no buscará un acuerdo menor para reducir los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, una postura firme en medio de tensiones económicas entre ambos países. Continuamos. Desde Ottawa, el primer ministro Mark Carney marca el tono de su gobierno a casi un año de mandato, con una advertencia clara en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Canadá no aceptará acuerdos débiles. En una entrevista con la periodista Adrienne Arsenault de CBC News, Carney reafirmó que su prioridad es proteger los intereses económicos del país, incluso si eso implica esperar más tiempo para resolver la disputa arancelaria con Donald Trump. Necesitamos un buen acuerdo en el momento adecuado, no uno pequeño que nos perjudique, subrayó el primer ministro. Actualmente, Washington mantiene aranceles sobre sectores clave como el acero, aluminio y madera canadiense en una estrategia que ha tensado las relaciones comerciales entre ambos países. Carney insiste en que un acuerdo podría lograrse en cuestión de días, pero solo si Estados Unidos muestra voluntad política. Mientras tanto, advierte que otros países han firmado acuerdos rápidos con Washington y hoy no están satisfechos con los resultados. En la misma entrevista, el mandatario defendió su visión económica centrada en fortalecer la independencia del país. Destacó la creación del llamado Fondo para un Canadá Fuerte, el primer fondo soberano nacional, con una inversión inicial de $25,000 millones para impulsar grandes proyectos en energía, infraestructura y recursos estratégicos. Este fondo busca, según el gobierno, generar riqueza a largo plazo y reducir la dependencia económica de Estados Unidos en un contexto global cada vez más incierto. Además, Carney aseguró que su administración ha implementado medidas para aliviar el costo de vida, como recortes de impuestos y apoyos directos a las familias, mientras apuesta por formar más trabajadores en oficios especializados para sostener el crecimiento económico.
En política internacional, el primer ministro también abordó conflictos globales como la crisis en Irán, señalando que Canadá busca jugar un papel constructivo, aunque reconoce que no es una superpotencia. En resumen, el gobierno de Canadá envía un mensaje firme: sí a negociar con Estados Unidos, pero no a cualquier precio. Alerta ambiental en el Atlántico. Un parásito está provocando una mortalidad cercana al 100% en ostras en la isla del Príncipe Eduardo, afectando seriamente a la industria local. Más detalles. Grave crisis golpea a la industria ostrícola en el este de Canadá. Productores de ostras en Isla del Príncipe Eduardo enfrentan pérdidas devastadoras, con tasas de mortalidad que alcanzan prácticamente el 100% en algunas zonas. Las causas: 2 enfermedades marinas altamente agresivas conocidas como MSX y Dermo, que están arrasando con las poblaciones de moluscos. Aunque no representan un riesgo para la salud humana, estas infecciones pueden eliminar hasta el 90 o 95% de los cultivos, afectando gravemente la economía local. Pescadores reportan escenas dramáticas: toneladas de ostras muertas siendo retiradas del agua y acumuladas en tierra sin ningún valor comercial. En algunos casos, las pérdidas superan los $100,000 en un solo día. La situación no solo impacta a empresas, sino a familias enteras que dependen de esta actividad desde hace generaciones. Muchos trabajadores ya consideran abandonar el sector ante la falta de ingresos y apoyo suficiente. Expertos advierten que el problema podría prolongarse durante años, ya que los parásitos responsables pueden permanecer en el ecosistema incluso después de la muerte de las ostras. Además, el ciclo de cultivo implica que podrían pasar hasta 3 años antes de recuperar la producción. Mientras tanto, crece la presión sobre los gobiernos provincial y federal para implementar medidas urgentes que salven una industria clave para la región. Una crisis silenciosa, con consecuencias profundas para el futuro económico y social del Atlántico canadiense. ¿Ya hiciste tus impuestos en Quebec? En DeclaraTax hacemos tu declaración de impuestos rápida, clara y sin complicaciones. ¿Tienes T4 de tu empleador? ¿Eres trabajador autónomo? ¿Generas ingresos con Uber, ¿Lyft o Delivery? No te preocupes. En Quebec debes declarar ante el gobierno federal y provincial y nosotros nos encargamos de todo por ti. Maximizamos tus deducciones y créditos fiscales para que recibas el mejor beneficio posible. Recuerda, 30 de abril, fecha límite general. 15 de junio, para trabajadores autónomos. Agenda tu cita hoy mismo, desde solo $80. Contáctanos al número 81-901-2940 o al 438-924-1427. DeclaraTax. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple a tiempo. En educación y tecnología, Ontario evalúa prohibir el uso de redes sociales y teléfonos celulares dentro de las escuelas, en medio de preocupaciones por su impacto en el aprendizaje. Veamos. El debate sobre el uso de celulares y redes sociales en las escuelas vuelve a tomar fuerza en Canadá, con posibles nuevas restricciones a nivel provincial y federal. El ministro de Educación de Ontario, Paul Calandra, señaló que existe un consenso creciente entre las provincias. Permitir que los estudiantes tengan acceso a teléfonos móviles y plataformas digitales dentro de las aulas no ha resultado beneficioso para su aprendizaje. Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que su gobierno analiza implementar una prohibición total del uso de celulares en las escuelas, aunque contemplaría excepciones por razones médicas. Esta medida formaría parte de un enfoque más estricto frente al impacto de la tecnología en el entorno educativo. Calandra también indicó que Ontario trabajará en conjunto con el gobierno federal para avanzar en una posible regulación que limite el acceso de menores a las redes sociales, especialmente por debajo de cierta edad. Mientras tanto, en Manitoba, el gobierno del premier Wab Kinew ya dio un paso adelante al anunciar planes para restringir el uso de redes sociales y chatbots de inteligencia artificial entre niños, comenzando dentro del entorno escolar. A nivel nacional, el ministro federal Mark Miller confirmó que Ottawa evalúa seriamente la posibilidad de establecer límites de edad para el uso de redes sociales, siguiendo precedentes internacionales como el de Australia. Las autoridades coinciden en que el objetivo es claro:
reducir distracciones, proteger a los menores y reforzar la calidad del aprendizaje en las aulas. Y rumbo al Mundial 2026. Toronto presenta un adelanto del FIFA Fan Fest, calentando motores para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Más información. La ciudad de Toronto presentó un adelanto del esperado FIFA Fan Festival rumbo al Mundial de 2026, con una amplia oferta cultural, gastronómica y deportiva para residentes y visitantes. El evento se llevará a cabo durante 22 días, a partir del 11 de junio, en espacios emblemáticos como The Benway y el Fort York National Historic Site, donde se instalarán pantallas gigantes para transmitir en vivo decenas de partidos del torneo. Las autoridades confirmaron que el festival contará con 30 puestos de comida, una selección variada de bebidas y más de 75 artistas locales provenientes del área metropolitana de Toronto y de la provincia de Ontario. La alcaldesa Olivia Chow reiteró que el acceso al festival será gratuito, aunque los asistentes deberán reservar sus entradas en línea. También habrá opciones con costo que incluirán beneficios adicionales, como acceso prioritario y zonas exclusivas. El espacio estará dividido en 13 áreas temáticas, incluyendo zonas familiares, mercado indígena, instalaciones artísticas interactivas y hasta una mini cancha de fútbol para los asistentes. En total, se proyectarán 46 partidos en vivo, incluyendo encuentros clave desde el inicio del torneo hasta las fases finales. Eso sí, las autoridades advirtieron que no habrá estacionamiento público disponible, por lo que se recomienda el uso del transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie. Con esta propuesta, Toronto busca consolidarse como uno de los principales centros de celebración del Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. En relaciones internacionales, Donald Trump aseguró al rey Carlos III que Estados Unidos no tiene amigos más cercanos que los británicos, reforzando la relación histórica entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país no tiene amigos más cercanos que los británicos, al recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en un contexto de tensiones bilaterales por la guerra en Oriente Medio. Durante la ceremonia de bienvenida marcada por una salva de 21 cañonazos, Trump adoptó un tono conciliador, alejándose de sus recientes críticas a Londres por no haberse sumado al conflicto con Irán. In the centuries since we won our independence, en los siglos transcurridos desde que obtuvimos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos. Compartimos las mismas raíces, hablamos el mismo idioma, defendemos los mismos valores y juntos, nuestros combatientes han defendido la misma extraordinaria civilización bajo las dos banderas de rojo, blanco y azul. El mandatario evocó además la histórica relación especial entre ambos países, citando al ex primer ministro británico Winston Churchill, y expresó su deseo de que ese vínculo perdure. También elogió al ejército británico, pese a haberse burlado recientemente de sus portaaviones. En el segundo día de esta visita de Estado de 4 jornadas, Carlos III tiene previsto dirigirse al Congreso estadounidense con un discurso centrado en la reconciliación y la renovación de las relaciones bilaterales. Trump, admirador declarado de la realeza británica, bromeó sobre la lluvia en Washington al afirmar que era un hermoso día británico y evocó el afecto que le tenía la difunta madre de Carlos, la reina Isabel II.
El acto concluyó con un desfile de soldados vestidos con uniformes de la Guerra de la Independencia en medio del sonido de las obras del futuro salón de baile de la Casa Blanca, un ambicioso proyecto impulsado por Trump. En el foco mediático, Trump y Melania critican al presentador Jimmy Kimmel por una broma realizada antes del tiroteo en Washington, en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos. Una nueva disputa estalló entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador y humorista Jimmy Kimmel. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC. Melania Trump tenía un brillo como el de una viuda expectante, fue el comentario de Jimmy Kimmel en su segmento de parodia sobre las cenas de corresponsales de la Casa Blanca que desató la furia de la familia Trump. Aún más porque la cena de corresponsales celebrada el sábado, un día después de la parodia, fue escenario de un tiroteo que supuestamente intentó atacar al presidente Donald Trump y a su gabinete. Trump ya había pedido que Kimmel fuera retirado del aire cuando se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, una petición que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones utilizó para presionar a las cadenas de televisión y despedir a Kimmel. Pueden convertirse en podcasters, streamers o canales de cable, pero si quieren usar las ondas de radio estadounidense de forma gratuita, ahora deberán rendir cuentas conforme al estándar de interés público. ABC suspendió en ese momento de forma temporal el programa de Kimmel, pero la lluvia de críticas por censura hicieron que este volviera al aire. Trump ha instado repetidamente a las emisoras a que retiren los programas de comedia o noticias que le desagradan o que lo critican. Y en la ONU crece la preocupación por el riesgo de una nueva carrera nuclear, tema central en una reunión internacional sobre proliferación de armas, un debate que vuelve a encender las alarmas globales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el lunes sobre los riesgos de la proliferación nuclear en momentos en que los países firmantes del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, en vigor desde 1970, se reúnen para examinar este acuerdo histórico. Durante demasiado tiempo el tratado se ha ido debilitando, los compromisos siguen sin cumplirse y la confianza y la credibilidad se están erosionando. Los factores que impulsan la proliferación se están acelerando, por lo que necesitamos revitalizar el tratado una vez más. El TNP, firmado por casi todos los países del planeta, a excepción de Israel, India y Pakistán, busca impedir la propagación de armas nucleares, promover el desarme completo y fomentar la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear. En el actual contexto geopolítico, el resultado de las 4 semanas de reuniones en la sede de Naciones Unidas en Nueva York es incierto, ya que las decisiones en las conferencias de examen del tratado se adoptan por consenso. Las últimas 2 concluyeron sin lograr una aprobación de una declaración política final. Francia denunció ante los signatarios que la amenaza que suponen los programas de Irán y Corea del Norte es intolerable para todos y cada uno de los estados parte en este tratado. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, los 9 estados con armas nucleares, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, disponían de 12.241 ojivas en enero de 2025, de las cuales cerca del 90% estaban en manos de Estados Unidos y Rusia. Los países del G7 se declararon preocupados el viernes por el importante refuerzo y la modernización de los arsenales nucleares de China y Rusia. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que crece la percepción de que quizás tener armas nucleares podría ser bueno para la seguridad nacional. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Un saludo a Laura Regina Vargas de Toronto y a su familia, que también nos escuchan desde mi querido Colombia, en Medellín. Soy Paula Pinzón. Cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante.
Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen.